Bueno, vamos a ver derivadas sucesivas. Quiere decir que vamos a derivar una vez y el resultado de esa derivada la vamos a volver a derivar tantas veces nos digan. La derivada primera, derivada segunda y derivada tercera. Por ejemplo, me dan esta expresión, me piden la tercera derivada. Primero tengo que derivar la primera. Tengo una multiplicación, la primera derivada es 1 por e a la 2x, más la primera sin derivar por la segunda derivada, que sería 2, ¿no? Yo si quiero volver a derivar, así no lo puedo, porque se me va a complicar, se me va a agrandar, entonces la arreglo. Recordá lo que dije en los anteriores videos, si tenés una exponencial, la saco factor común y que nos queda... Ahí está. Ahora sí voy a volver a derivar la segunda derivada, la primera derivada que sería e a la 2x por 2 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada que sería 2. ¿Qué es lo que hago? De nuevo, saco factor común e a la 2x y pongo lo que me queda. Acá vas a hacer una distributiva, sería 2 más 4x más 2. Entonces, ¿qué nos queda? E a la 2x por 4 más 4x. Esta sería la segunda derivada. Pero en este caso me están pidiendo la tercera derivada. ¿Qué tengo que hacer? Volver a derivar la segunda, que nos quedaría la primera derivada, e a la 2x por 2, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la segunda derivada, que sería 4. Entonces la tercera derivada sería, saco e a la 2x, y acá voy a hacer distributiva, 2 por 4, 8, 8x, más 2 por 4, 8, más 4, 12. Y ahí terminaría. Y me pueden preguntar la tercera derivada, ¿qué tengo que hacer? La cuarta derivada, derivo otra vez la tercera. Bueno, nosotros vimos derivadas, la primera aplicación era sacar la recta tangente, ahora vamos a ver la segunda aplicación, que es estudio de funciones. Estudiar funciones es ver crecimiento, decrecimiento, máximo, mínimo, concavidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un punto, voy a tener x sub 0 y y sub 0, ¿no? Ahora, si trazamos la derivada, la recta tangente sería así. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hacemos la recta tangente, nosotros lo que hacemos es la derivada en el punto, ¿te acordás? Entonces eso es lo que nos daba ¿quién? La pendiente. Si yo trazo una recta tangente en este sector de la gráfica, la pendiente va a ser positiva. O sea, que la derivada en el punto va a ser positiva. Cuando la derivada en el punto es positiva, quiere decir que la función implica que la función en ese intervalo es creciente. Por ejemplo, en ese punto. ¿Bien? Ahora, si yo trazo una recta tangente, por ejemplo, acá, en este punto, trazamos una recta tangente, ¿qué es lo que hace esta recta? ¿Qué pendiente va a tener? Va a tener una pendiente negativa, ¿sí? O sea que si la derivada en el punto es menor a 0, implica que la función en ese punto es decreciente. Ahora, fíjate esto, crece, luego ¿qué hace? Decrece, entonces hay un cambio de crecimiento a decrecimiento. Ese cambio implica que voy a tener un extremo relativo, donde la pendiente voy a tener este tipo de recta. ¿Cuál es la pendiente en esta recta? La pendiente es 0 porque es una función constante. Entonces, donde la derivada se anula, voy a tener un posible
extremo relativo. O sea, cuando hablo de extremo relativo, hablo de máximo o mínimo. ¿Bien? Entonces dijimos, donde la derivada es positiva, es creciente. La derivada es negativa, es decreciente. Y donde la derivada se anula, voy a tener un posible máximo o mínimo. Después también vamos a ver, por ejemplo, esta parte, que es la gráfica, es cóncava, negativa. ¿Bien? Esto es cóncava negativa y esta parte es cóncava positiva. O sea que cambié de cóncava negativa a cóncava positiva. Hay un punto, que es un punto donde hace cambio, que se va a llamar punto de inflexión. Que eso lo vamos a ver utilizando la segunda derivada. En la primera instancia solamente vamos a ver crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo. Ahora venimos con el ejemplo. Bueno, vamos a un ejemplo simple para que veas cómo se aplica este sistema. Por ejemplo, si yo tengo f de x cuadrado menos 2x más 1 es una cuadrática, ¿sí? La gráfica es esta cuadrática, saqué la raíz, es el x vértice y vértice. Fíjate que esta rama, ¿qué hace? Decrece. Y esta rama crece. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que crece de 1 a más infinito. Decrece ¿de dónde? De menos infinito a 1. Tiene un punto mínimo. ¿En dónde? En 1, 0. Esto lo podemos sacar viendo el gráfico. Graficamos una función cuadrática, que es algo que ya la conocemos. Pero la idea de derivadas es poder sacar esta información de cualquier función, incluso de funciones que nosotros no conozcamos el gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos con derivadas? El primer paso es sacar el dominio. El dominio en este caso son todos los reales. Segundo paso, derivar. Vamos a derivar. ¿Qué nos queda? 2x menos 2. El tercer paso es sacar el punto crítico. El punto crítico es el posible, máximo o mínimo. ¿Cómo se saca el punto crítico? Se deriva y se iguala a 0. Entonces, ¿qué nos quedó? 2x menos 2 igual a 0, 2x igual a 2, x igual a 1. Fíjate que este es mi punto crítico. Es este mismo que nosotros tenemos. ¿Ves que la derivada ya me sacó que en 1 hay un cambio? Ahora, para saber si es máximo y mínimo, nosotros vamos a hacer como Bolzano. Tomamos el 1, ¿sí? Ese es el punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomar un valor a izquierda y otro a derecha. Tomo a izquierda el 0 y a derecha el 1. Y reemplazo en la derivada. La derivada en 0, ¿qué nos quedaría? 2 por 0 menos 2, ¿qué me dio? Menos 2, o sea, me dio negativo. Por lo tanto, yo sé que ahí, ¿qué hace? Decrece. Voy a tomar la derivada en el 2, perdón. La derivada en 2 sería 2 por 2 menos 2. Me da 2. ¿Qué me dio? Positivo. Quiere decir que en ese intervalo, ¿qué hace? Crece. Fíjate que saqué la misma información que vos lo sacaste del gráfico, yo lo saqué utilizando la derivada, ¿sí? Saqué que tiene un punto crítico en 1 y ya sé que es un mínimo. ¿Cómo sé que es un mínimo? Porque reemplacé en 0 y ¿qué me dio? Decreciente. ¿Y cuánto me dio en 2? Positivo. ¿Cómo es? Creciente. Entonces, si decrece y luego crece, que tengo un mínimo. Bueno, vamos al segundo ejemplo de estudio de funciones. Lo primero que vamos a sacar es el dominio. Como es una polinómica, podemos asegurar que el dominio son los reales. Después vamos a derivar. Me queda 6x cuadrado menos 18x más 12. Luego sacamos el punto crítico. El punto crítico es igualar a
0. Entonces me queda 6x cuadrado menos 18x más 12 igual a 0. Puedes hacer la fórmula de Bhaskara, la fórmula de resolvente, te bajas la aplicación en el celular de la calculadora científica, o bueno, si tienes calculadora científica que hace ecuaciones, puedes poner. Yo voy a hacer así evito trabajo. A vale 6, B vale menos 18 y C vale 12. Me dice que las soluciones son 2 y 1. Entonces tengo, ¿cuántos puntos críticos? 2, que pueden ser máximos, mínimos. Es lo que vamos a analizar en el tercer punto. Fíjate qué es lo que hago. Marco 1 y 2, que son los puntos críticos, ¿sí? Y voy a tomar valores alrededor. ¿Qué voy a tomar acá? 0. Bueno. Voy a tomar 0. Puedo tomar cualquiera, ¿sí? Acá voy a tomar 1,5 y acá voy a tomar 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar en la derivada. Si yo tengo las raíces, puedo escribirla en forma factorizada la función. O sea, la derivada es 6 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. ¿Para qué me sirve? Porque yo quiero saber el signo, ¿sí? También lo podés trabajar de esta manera, solamente que vas a hacer más cuenta. Entonces, yo quiero la derivada en 0. La derivada en 0, si pongo todo 0, me da positiva. Entonces, ¿qué hace? Crece. La derivada en 1,5. 1,5 menos 2 me da negativo. 1,5 menos 1 me da positivo. Negativo por positivo, negativo. Entonces, ¿qué hace? Decrece. Para 3 menos 2 positivo. 3 menos 1 positivo, todo positivo, me da positivo. ¿Qué hace? Crece. Entonces yo ya sé que esta función, ¿qué tiene? Crece, ¿de dónde? De menos infinito a 1, unión de 2 a más infinito. Decrece, ¿en qué intervalo? De 1 a 2. Tiene máximo y mínimo. ¿En dónde tiene el máximo? Lo tiene en 1. En 1 de x, ¿no? Me falta el de y. ¿Y el mínimo dónde lo tiene? En 2. Te falta el de y. ¿Cómo haces para sacar el valor de y? Tenés que reemplazar en la función original. Por ejemplo, voy a empezar con la del 1. 1, f de 1, ¿qué nos queda? 1 al cubo 1 por 2, 2, menos 9, más 12, menos 5. ¿Cuánto me quedaría? 9 menos 2, 2 menos 9, menos 7. Más 5. Me queda 14, 0. Y para 2, ¿cuánto me queda? 2 por 2 al cubo, menos 9 por 2 al cuadrado, más 12 por 2, menos 5. Entonces me quedaría 8 por 2, 16, menos 4 por 9, 36, 9 por 4, 26. Esto era 2, ¿no? Me quedaría más 24 menos 5. Entonces hacemos 16 menos 36 más 24 menos 5. Menos 1. Bien. Entonces, si a mí me piden un gráfico aproximado de esta función, yo podría graficarla utilizando con la información que sacamos hasta ahora. ¿Qué información saqué? Saqué que en 1, 0 tiene un máximo. ¿Qué más? Que en 2 menos 1 tiene un mínimo, ¿sí? ¿Y qué más sé? Que pasa por
menos 5. Entonces yo sé que viene, tiene un máximo, toca ahí, baja, toca un mínimo y vuelve a subir. Ese sería el gráfico aproximado de esta función. Para graficar más próximo, ¿qué es lo que podías hacer vos para verificar que lo que estás haciendo está bien? Te bajás un graficador al celular, ingresás los datos, ¿sí? Y te tiene que dar este tipo de función. Esta es una función más compleja, ¿por qué? Porque vamos a sacar dominio. Al ser una función racional, tengo que ver que esto sea distinto de 0. Para hacerlo más rápido, puedo sacar factor común x, o sea que x va a ser distinto de 1. Quiere decir que el dominio son todos los reales menos 0 y 1. ¿Qué es lo que vamos a sacar cuando tengo estas funciones? Asíntota, la asíntota vertical. ¿Qué hacíamos? Límite cuando x tiende a 0. Este es un ejercicio que va a integrar todo lo que vimos antes. Nos queda menos 6 sobre 0 menos infinito. Entonces ya sabemos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos a ver si tiene una asíntota vertical en 1. X cuadrado menos x menos 6 sobre x cuadrado menos x. Entonces te queda 1 menos 1, lo mismo. Menos 6 sobre 0 menos infinito. Bien. Entonces descubrí que tiene asíntota vertical en x igual a 0 y en x igual a 1. Tiene dos asíntotas. De la misma manera, vamos a sacar la asíntota horizontal. A ver, ¿qué pusimos? Dominios son todos los reales menos 0 y 1. Asíntota vertical, x igual a 0, x igual a 1. Bueno, sacamos la asíntota vertical, la asíntota horizontal que me dio 1, la indeterminación. Derivamos. Como es una división, vamos a aplicar las reglas. La primera derivada es 2x menos 1. Por la segunda sin derivar, x cuadrado menos x. Menos la primera sin derivar, x cuadrado menos x menos 6. Por la segunda derivada, que sería 2x menos 1. Todo sobre la segunda al cuadrado. X cuadrado menos x, todo esto al cuadrado. Vamos a hacer distributiva. Nos queda 2x al cubo menos 2x al cuadrado. Menos x al cuadrado más x. Menos, hacemos distributiva acá, x cuadrado por 2x es 2x cubo. Menos x cuadrado menos 2x al cuadrado más x. Menos 12x más 6. Todo sobre x cuadrado menos x todo al cuadrado. Entonces tengo 2x cubo menos 3x cuadrado más x. Menos, acá que tenemos 2x cubo, tengo menos 3x cuadrado menos 11x más 6. Todo sobre x al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, 2x cubo menos 3x cuadrado más x menos 2x cubo, este menos le cambié de signos, ¿no? Me queda más 3x cuadrado más 11x menos 6, todo sobre x al cuadrado menos x todo al cuadrado. 2x cubo se elimina con 2x cubo, acá tengo 3x cuadrado, se me va a eliminar con 3x cuadrado, x más 11, 2x. Lastimosamente no tengo mucho lugar, entonces voy a borrar la derivada. ¿Qué nos quedó? La derivada final nos queda 12x, x más 11, 12x menos 6. Todo sobre x cuadrado menos x al cuadrado. Acordate que hay que sacar el punto crítico, que era igualamos a 0.
Entonces te queda 12x menos 6 sobre x cuadrado menos x todo al cuadrado igual a 0. Si esta expresión me da 0 es porque el numerador es 0, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Que 12x menos 6 es igual a 0. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, me da 0, ¿no? 2x igual a 6, x igual a 1 medio. Tengo un solo punto crítico. En teoría. Vamos a hacer el análisis. Tengo el punto crítico 1 medio. Pero tengo otros problemas más. ¿Qué otro problema tengo? Que tiene asíntota en dónde? En 0. Yo sé que en 0 hay una asíntota. ¿Y dónde más? En 1. Hay otra asíntota. Entonces yo voy a analizar crecimiento y decrecimiento alrededor de estos valores. Por ejemplo, voy a tomar para este lado puedo tomar menos 1, la derivada en menos 1, la derivada en 2. Fíjate que es el signo lo que necesito, ¿sí? Si yo tomo el menos 1, el abajo siempre es positivo, entonces me quedaría 12 por menos 1, menos 12, menos 6, negativo. Entonces ya sé que acá, ¿qué hace? Decrece. Para 2 me queda 24 menos 6, positivo. ¿Qué hace? Crece. Ahora tenemos que tomar valores alrededor del punto crítico, ¿sí? ¿Qué voy a tomar? ¿Un cuarto? Si pongo 12 por un cuarto me queda 3 menos 6, negativo. Vuelve a decrecer y acá puedo tomar 3 cuartos, 0,75. Si pongo 3 cuartos, hacemos la cuenta. 12 por 3 cuartos menos 6 sobre, acá abajo dijimos que daba positivo, ¿no? Entonces me quedaría 3 por 3, 9, menos 6, positivo. Listo. Cerramos la información. ¿Qué hace? ¿Qué tenemos? Que crece ¿de dónde? De menos infinito a 0, unión de 0 a 1 medio. Decrece de 1 medio a 1, unión de 1 a más infinito. Como decrece y crece, tengo un mínimo. ¿En dónde tengo un mínimo? En 1 medio f de 1 medio. ¿Qué tengo que hacer para sacar el valor de y? Reemplazo 1 medio de la función original y voy a sacar el valor mínimo. Para verificar todo esto deberíamos hacer un gráfico aproximado.